Bienvenidos a este capítulo de los contratos de abastecimiento. Vamos a centrar nuestra discusión precisamente en cómo podemos trabajar este tipo de elementos a la hora de gestionar nuestra cadena de suministro a fin de lograr tener operaciones más efectivas y más eficientes. Recordemos entonces dónde se ubican este tema de contratos de abastecimiento. Para ello voy a recurrir al modelo SCORE que nos permite generar 5 macroprocesos con los cuales podemos empezar nosotros a ubicarnos dentro de la perspectiva de estos mismos. Los 5 macroprocesos son el proceso de abastecimiento, el de la fabricación, el de las entregas, el de las devoluciones y el de la cadena de suministro. Igualmente tenemos la asociación de estos elementos desde la perspectiva de la medición de la huella de carbono y en este caso pues nos centraremos nuevamente solo en el proceso de abastecimiento, incluso desde esta perspectiva. Los contratos de abastecimiento los ubicamos nosotros como decisiones tácticas, es decir, en el mediano plazo, en donde el horizonte de tiempo establecido son meses y por tanto pues estaremos analizando cómo se puede manejar estos elementos desde esta perspectiva. Entremos entonces un poco en la lógica de los contratos de abastecimiento, después entonces iniciaremos algunos ejemplos para poder entender bien cómo opera. Tenemos entonces nosotros aquí un ejemplo en el cual queremos comprar una serie de artículos en las que se presenta la siguiente situación. La oportunidad de producción es solo una, dado que la estación de venta es más corta que lo que dura la producción y por tanto tenemos que analizar cuánto queremos ordenar. Si ordenamos mucho, corremos el riesgo que quedemos con inventario. Si ordenamos muy poco, corremos el riesgo que generemos algún tipo de faltantes. Por tanto, para poder analizar una situación de estas, tenemos que empezar a analizar cuál es la relación entre la utilidad marginal y el costo marginal de pedir esa unidad, como su nombre lo indica, marginal, la unidad adicional. Sobre el ejemplo, podemos empezar a entender algunas características importantes. Supongamos entonces que acá la demanda fue mayor precisamente a lo que ordenamos nosotros. Por tanto, hagamos el análisis financiero rápidamente entre la utilidad marginal y el costo marginal. En este ejemplo, de manera muy rápida, podemos observar que el costo marginal es más alto que la utilidad marginal. Por tanto, pedir más allá de la demanda no sería una opción. Sería muy riesgoso, por lo que incurriríamos en costos seguramente de almacenamiento de inventario y demás. Este mismo análisis es el que vamos a trabajar para poder entender cuánto deberíamos ordenar en un problema de estos. Entonces, siguiendo el ejemplo, acá tendríamos dos alternativas. Suponiendo que la cantidad que se ordena es de 12.000 y la demanda termina siendo mayor a la cantidad ordenada, este sería el beneficio. Caso contrario, suponiendo que ordenamos lo mismo, pero la demanda es inferior, noten entonces, por efectos del costo marginal, que estaríamos perdiendo dinero. Esta es la lógica con la cual analizaremos nuestros contratos de abastecimiento. Básicamente, el escenario con el cual nosotros queremos trabajar un poquito estos elementos tienen que ver directamente con un esquema de riesgos. Para interpretar un poco estos puntos, vamos a mirar entonces cómo podemos maximizar el beneficio de la cadena. Supongamos entonces con el ejemplo anterior que se trabajan 12.000 unidades. Haciendo el análisis para el proveedor y para el distribuidor, encontramos que el beneficio de la cadena es de 910.000. La pregunta es, ¿hay alguna manera de maximizar este beneficio? ¿Hay alguna manera en la cual podamos trabajar una relación de negocios entre estos dos de tal manera que el beneficio sea más alto? De eso se trata precisamente los contratos de abastecimiento, de generar ese elemento. Estos están clasificados en dos, en MTS y en MTO. Los MTO son los que vamos a trabajar inicialmente, son los contratos bajo pedido y de los cuales tenemos tres. El contrato de recompra, el contrato para compartir utilidades y el contrato de optimización global. Vamos a analizar estas situaciones precisamente con un ejemplo en Excel, que nos permitirá entender también cómo debe funcionar el ejercicio. Supongamos que tenemos un proveedor y un distribuidor aquí, que ese es el que estamos viendo nosotros. Entonces, en este primer elemento estamos analizando cada quien pidiendo, de hecho, lo que le conviene, entre comillas, sin necesidad de establecer una relación de mutuo beneficio. Para hacer el análisis, noten lo que hacemos entonces nosotros. Creamos una tabla en Excel en donde van las demandas, donde van las probabilidades y aquí donde lo que hacemos es crear la función de utilidad, ingresos menos costos. Esta función de utilidad, como se mostraba acá, hace referencia a lo siguiente, para tenerla muy clara. Estamos hablando entonces nosotros de ingresos menos costos, menos costos totales, variables y fijos, más el valor de salvamento. Esto es lo que analizamos nosotros dependiendo de la relación que haya entre la demanda y la cantidad de pedido. Al final del ejercicio calcularemos la utilidad ponderada, que es la que se encuentra aquí abajo, ¿cierto? Y la podemos graficar aquí finalmente
para poder estudiar en qué escenario nos conviene tener esa relación de negocios entre proveedor y fabricante. En este caso, analizamos la recompra y en el caso de la recompra podemos observar cuál es el beneficio generado. Es lo que estamos observando nosotros en este punto. Entonces, al analizar la utilidad ponderada para el proveedor y para el distribuidor, perdón, y para el proveedor, nos da un total de 81.700. Al hacer el mismo análisis en un escenario de compartir las utilidades, el beneficio es menor, de 75.475. Y al trabajar el tercer escenario, que es el escenario de optimización global, pues logramos efectivamente el mayor rendimiento de los tres, en 90.000. La idea entonces es crear estas tablas y mediante el uso de estos elementos podemos trabajar también algunos puntos de sensibilidad de estos modelos que nos permitirían entonces entender cuáles serían los límites con los cuales puedo trabajar desde la perspectiva de los parámetros. Esto es, empezar a entender cómo podemos modificar los precios, los costos adicionales con los cuales se regula el contrato, ¿cierto? Y entender un poco la lógica de los mismos. ¿Qué se hace en cada uno de ellos? La recompra implica que ese exceso de inventario que puede llegar a tener, en este caso el distribuidor, será revendido al proveedor a un precio acordado. Esto lo que hace es estimular al distribuidor a pedir unidades en mayor cantidad, siempre y cuando el riesgo se pueda diversificar de mayor manera. En el siguiente contrato, que es el de compartir ingresos, en este caso estamos compartiendo utilidades. Por cada unidad que se venda, recibo parte de lo que se está generando en la transacción. De esta manera, podemos llegar a algún acuerdo que nos beneficie tanto a el distribuidor como al proveedor. Y en el caso de la optimización global, la lógica es la siguiente. Miremos acá algo muy importante. Si se nota, aquí no hay sino una sola tabla, mientras que en los casos anteriores tenemos la tabla del distribuidor y la tabla del proveedor, ¿correcto? Esto quiere decir que en el caso de optimización global trataremos la cadena de abastecimiento como una sola unidad y calcularemos cuáles son los beneficios al tratarla como una sola unidad. Estos tipos de acuerdos van a derivar en acuerdos un poco más complejos que se llaman VMI, por el acrónimo en inglés que es Vendor Management Inventory. Entonces, a partir de estos elementos podemos encontrar una relación de mutuo beneficio que permita compartir el riesgo y de esta manera maximizar la utilidad de la cadena de abastecimiento. El ejercicio que se va a trabajar a continuación se basa en aplicar los conceptos anteriormente descritos. De esta manera se puede hacer un análisis de riesgo y entender en qué escenario es más favorable trabajar un acuerdo con el proveedor y en qué condiciones debe hacerse dicho acuerdo. Es decir, cuánto debe ser los valores a recomprar, si es un acuerdo el de recompra el que más opera, cuánto debe ser el valor a repartir en utilidades, si es un revenue sharing el que funciona aquí, o cómo manejar un acuerdo de optimización global para poder permitir tener la información necesaria en su proceso de implementación. El ejercicio entonces aplicará estos conceptos, se hará la comparación de los tres esquemas de contratos y a partir de este se generarán los resultados específicos. Vale la pena mencionar que es muy importante generar las gráficas como las que estamos viendo nosotros acá, la gráfica de utilidad ponderada versus cantidad y también la gráfica de análisis de riesgo que nos permite entender, en este caso, cuáles son aquellas cantidades en las cuales se maximiza el beneficio para cada uno de los actores de la cadena de suministro. Este diagrama de cajas, a la medida en que nos muestre que hay mayor dispersión, nos muestra más riesgo, mientras que en este nos muestra menos dispersión, menos riesgo, pero posiblemente menores utilidades medias. Entonces, este va a ser un elemento también definitivo para poder entender qué ocurre. Este gráfico de riesgo está representando aquí qué pasa si pido, por un lado, 5.000 o si pido 6.000, dado que la utilidad media va a ser igual. La decisión va a depender del perfil de riesgo del tomador en este caso. Por tanto, en el ejercicio que se va a trabajar a continuación, debemos especificar muy bien la gráfica de utilidad versus cantidad y también el análisis de riesgo para establecer de esta manera el criterio con el cual vamos a tomar la decisión sobre qué acuerdo corresponde en esta situación o qué acuerdo es el más adecuado. Entonces, iniciemos pues con el ejercicio y muchos éxitos en él. Muchas gracias.